¿Qué tal, Iberoamérica? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. A la hora que ustedes decidan ingresar a este contenido on demand de Portal de América Radio aquí en portaldeamerica.com. Estamos con Martín Rossani en Buenos Aires. Buenos días, Martín. Buenos días, Antonio. Buenos días, compañeros. Acá estamos en Buenos Aires hoy ya con un clima un poco mejor, porque después de los días feos que tuvimos, está abriendo un poco, 18, 19 grados, así que bueno. Me impresionó dentro de las tormentas que hubo en toda esta región, que aquí en Punta del Este, por estar con el mar enfrente, se sienten y mucho. Lo que me impresionó fue la inundación del aeropuerto de Ezeiza. ¿Cómo entró agua por todos lados? Ah, sí. Sí, puede ser que haya pasado algo parecido a lo que pasaba antes, las salidas, digamos, los desagües, hay mucho arroyo también. Pasa igual que en Montevideo, ¿no? Pero digo, es una construcción, en su mayoría sí. es una construcción reciente, ¿no? Totalmente. 2 años, porque te acordás que en el 2020 estuvieron trabajándolo y claro. tuvieron... y a veces llamó la atención. Llamó la atención. Buenos días, Eliseo Sequeira en Montevideo. ¿Cómo está la cosa por ahí? Buenos días. Por aquí voy a corregir a mi compañero del panel. El tiempo atmosférico está muy lindo, está mejorando la situación, no llueve, no hay previsiones de lluvia, 21 grados la temperatura. Bueno, es un buen momento para hacer actividades al aire libre. Buenos días. Le salió el meteorólogo. El mentirólogo. Un momentito, el mentirólogo. Bueno, muy bien. Cruzamos el Atlántico y nos vamos a saludar a Ramón Disequilla en Madrid. ¿Cómo estás, Ramón? Buen día. Muy buenos días, buenas tardes Madrid, buenos días Punta del Este, buenos días Montevideo, buenos días Buenos Aires. Un gran abrazo para todos ustedes desde un Madrid con sol, valores térmicos del mes de enero, que no nada que ver con los 2 dígitos que tienen ustedes. Nosotros no pasamos del dígito, pero igual está muy agradable. Muy bien. Estamos en este primer bloque que normalmente lo utilizamos para la reflexión editorial y hoy no va a ser una excepción. Nos interesa tocar un tema que anda siempre dando vueltas y muy pocas veces tenemos la oportunidad de analizarlo. Lo podríamos titular La comunicación en el turismo. Es que ha sido tan nefasto, de alguna manera, el estilo de la mayoría de los comunicadores especializados en turismo a lo largo de los últimos 30 años, que obviamente ha incidido en la formación de opinión pública turística. O sea, la mirada de los actores directamente involucrados. La altura de miras ha estado ausente y quienes han tenido la osadía en este periodo de hacer periodismo especializado en turismo, invariablemente han sido catalogados como polémicos, incómodos e invariablemente gobernase quien gobernase como opositores. Lo decimos por experiencia. Por diferentes razones, pero especialmente por las comerciales y personales, se ha instalado la costumbre de entrevistar, editorializar, de transmitir puntualmente acerca de, abro comillas, el mejor hotel, cierro comillas. Nuevamente abro comillas, la mejor aerolínea, cierro comillas, o el mejor destino, entrecomillado también, cotidianamente casi con total impunidad. O sea, estamos cansados de ver, estamos con el gerente del mejor hotel de tal destino. O
o un destino incomparable. Claro, es el que paga el aviso. La prensa generalista, mientras tanto, comete a diario respecto al turismo gruesos errores. Y casi nadie, desde los distintos ámbitos, se toma el trabajo de disentir públicamente, corregir y mucho menos polemizar. Entonces, por ejemplo, vemos que Estados Unidos recomienda a sus ciudadanos no viajar a Uruguay por considerarlo un destino peligroso por causa de la variante Omicron, y la prensa internacional pone énfasis en destacar el asesinato de turistas en Playa del Carmen. Ni desde adentro de Uruguay, ni desde México, ni por parte de alguna autoridad organizada del turismo de nivel internacional, se ha salido siquiera a argumentar en desacuerdo con las mencionadas realidades de la comunicación, y mucho menos a emitir comunicados oficiales en defensa explícita de sus destinos turísticos. Nos hemos cansado de reiterar durante nuestros 36 años en esta profesión de que no existe gimnasia en la comunicación del turismo. Creemos que ha llegado el momento de elongar y entrar al gimnasio. Esa es la mirada que tenemos. Creemos que no puede pasar así como desapercibido, que nada menos que un gobierno como el de los Estados Unidos desaconseje venir a Uruguay y nadie reaccione. No entendemos cómo la prensa internacional y también la local ha insistido durante días en contarle a sus telespectadores, oyentes o lectores que han asesinado turistas en Playa del Carmen. Los asesinados fueron integrantes de organizaciones delictivas, que dio la casualidad que los mataron en un destino turístico. El último fue el gerente de un club de vacaciones, un argentino. Hay medios que dicen que es el gerente de ese club, Mamita creo que se llama, y hay medios que dicen que era un turista argentino. Pero el hecho es que se van desvirtuando las realidades y no hay nadie que salga a poner los puntos sobre las íes. No sé cómo lo ves vos, Ramón, este tema. Bueno, es un tema que lo hemos conversado en muchas oportunidades, inclusive en varias notas lo hemos tocado, a veces tangencialmente, pero lamentablemente la inmensa volumen de información que producen los llamados expertos en periodismo turístico se remite a la lectura de folletos, a la lectura de gacetillas de prensa, a la difusión de gacetillas de prensa realizadas y redactadas por ejemplo, gerentes de hoteles que saben mucho de hotelería, pero de comunicación no saben nada. Y cuando esas cosas la toman periodistas que saben mucho de comunicación, pero no saben nada de hotelería, es cuando se producen esos cortocircuitos. Hay un caso emblemático, porque esto no hay que confundirlo con que o empresas o países o destinos tienen que ordenar el pensamiento de los que escriben, de los que opinan, de los que piensan el turismo, pero sí está presente para contar sus verdades, aunque sean crueles. Hay un caso emblemático que es hace unos años, no me acuerdo cuántos, Río de Janeiro contrató a una empresa de medios francesa para hacer una especie de video documental corto, no sé qué título ponerle, pero era una pieza de difusión y también de promoción y publicidad, no nos engañemos. Pero fue contratado
con liviandad, como muchas cosas se hacen, sin el que lo contrató tener la menor idea quién estaba contratando. Se guió por una marca, y el contratado no tenía la menor idea de qué era lo que quería su contratante. Entonces, ambas partes dieron por obvio cosas que no eran obvias. Resultado, la pieza sale a la luz y fue una de las peores propagandas, las peores publicidades que ha tenido Río de Janeiro en su historia. El que veía eso nunca en su vida iba a pisar Río de Janeiro. Y no mentía nada, pero era un enfoque totalmente distinto al que tenían pensados las autoridades turísticas del Estado al contratar eso. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Que es un tema complicado, no es difícil, no es fácil el hablar de turismo, no es fácil reaccionar ante campañas difamatorias, que ocurre muchas veces. Punta del Este lo ha sufrido muchísimo con la prensa argentina. Cada verano. Punta del Este y Uruguay han manejado muy mal la prensa argentina a lo largo de la historia. Ese famoso quiebre que se produjo allá por los 90, cuando el periodismo argentino, el generalizado, ¿no? El periodismo general, no hablo del específico de turismo, le perdió el respeto a Punta del Este. Y no hay nada peor cuando un sector de la opinión, que tiene posibilidades de opinar en medios fuertes, le pierde el respeto a una empresa, a una persona, a un destino. Y bueno, las consecuencias en aquel momento fueron muy graves y nunca terminaron de solucionarse. Es un tema muy delicado el tema de la comunicación en turismo, porque podés caer en un lado o en otro, o ser un mero repetidor de folletos y de gacetillas de prensa, o convertirte en un reproductor de noticias de ultramar que no conocen el contexto, no conocen en profundidad de qué se está hablando. Cuando se habla de crímenes en México, los crímenes en México existen, pero estos últimos que se han relatado aparentemente no era la simple turistas asesinados, había otra cosa atrás. Y la prensa general ve el título cuanto más sangre mejor, vende más segundos de prime time y vende más ejemplares de periódicos. Claro, porque el punto, nadie va a negar el submundo del narcotráfico en México. O sea, sería ilógico pensar que se está difamando a un destino que no tiene nada que ver con ese tema. O sea, son varias las historias que hay, o son varios los sucesos que se han registrado relacionados con balaceras en destinos de la costa, de la parte turística de la nación azteca. Pero entonces habría que decir, no viaje a Estados Unidos porque en cualquier lugar, en cualquier momento y a cualquier hora hay una balacera de un loco, o sea, organizada por un loco, de los tantos que hay en los Estados Unidos de Norteamérica. Yo a lo que voy es no a querer tapar el sol con un dedo, sino a tener un mínimo de orden, un mínimo de concepto de comunicación. Y ahí yo creo que es una de las posibles actividades que podría entrar a ver dentro de sus cometidos la Organización Mundial del Turismo. A mí se me ocurre que es una arista, el de la comunicación, que tendría que estar mucho más atenta la Organización Mundial del Turismo frente a estos temas. Me imagino, si nosotros nos estamos refiriendo a México y Uruguay, me imagino lo que puede llegar a pasar en Asia,
lo que puede llegar a pasar en África, lo que puede llegar a pasar en distintas partes del mundo. Pero yo creo que los organismos internacionales tienen que estar atentos a estas cosas y no solamente a la difusión de datos estadísticos o a el tratamiento de temas políticos que, como decía recién Ramón, y no quiero involucrarte en esta opinión, causan mucho prime time, venden mucho, pero yo siempre insisto en que el trabajo cotidiano, el trabajo profesional, tiene que estar de la mano de la actividad turística. Y cuando digo profesional, me refiero también a la comunicación de los organismos estatales. ¿Ok? Es decir, Bueno, perdóname, no puede seguir ocurriendo que viaje una delegación a un evento internacional de importancia y no viaje con esa delegación un encargado de prensa, un encargado de comunicaciones. Máxime cuando viaja el ministro. Si viaja el ministro, alguien tiene que encargarse, ya sea o un encargado de prensa o una consultoría o alguien que pueda defender la imagen, trabajar en favor de esa imagen, concertar las entrevistas que deberían ser y no seguir mostrando, como se sigue mostrando, algunas comunicaciones donde se habla de que se hizo una comunicación para operadores y para prensa, y en la foto hay 4 o 5 personas y generalmente son conocidas. Entonces, esas cosas tienen que tener su punto final y trabajar profesionalmente. Ahora sí, Ramón, perdóname que te había cortado. Sí, al respecto hago 2 apreciaciones. Por un lado, yo creo que la OMT tiene que volver a trabajar en esto. La OMT creó hace una década fácilmente un departamento que se llamaba Turcom y realizó 13 cumbres, una en Madrid, otra en Portugal, en Porto, sí. No, perdón, al lado de Lisboa, en Estoril, y otra en Rosario, Argentina. Yo participé de las 3. Y se había empezado a trabajar muy bien y después no sé por qué eso se desdibujó y quedó en la nada. Y yo creo que sería el momento de volver a esa experiencia porque reunía a medios de comunicación especialistas en turismo y no. Y se hicieron discusiones muy interesantes y estos temas se conversaron. Y el otro tema, respecto a un tema bastante grave que comentabas al principio de tu editorial, del comentario del gobierno estadounidense, del peligro que representa Uruguay, casi todos los países del mundo, sobre todo los grandes países emisores de turistas, permanentemente tienen normalmente eso depende de Cancillería de ese país, boletines del estado de situación en el mundo, y en el cual uno poniendo el nombre del país en esa web dice la situación que hay en ese país y los peligros que puede representar para un ciudadano del país emisor ir a ese país receptor. Estados Unidos es muy celoso en eso, porque ha tenido feas experiencias con sus ciudadanos en el mundo. Ahora, yo creo que el caso de Uruguay debería tener, a lo mejor lo tiene, perdón por mi ignorancia, una persona encargada o en el Ministerio de Turismo o en Cancillería para que diariamente revisara todos esos boletines y a la menor cosa rara que apareciera, inmediatamente notificar a la autoridad y que la autoridad hiciera su descargo si corresponde.
Y si no corresponde el descargo, sí, pasa esto, pero lo vamos a solucionar. O sea, nunca ocultar y nunca mentir. Pero sí, lo peor que se puede hacer es obviarlo. Y que solo el que calla otorga. funda. El que calla otorga, Ramón. Es tan simple como eso. Vamos a poner punto final a este bloque, a este primer bloque del programa 78 de Portal de América Radio en esta mañana de viernes 28 de enero de 2022. Y volvemos para el segundo bloque con un tema que tiene mucho que ver con esto, que tiene bastante tela para cortar y habla de cómo se puede trabajar con acierto, pero con previsión en lo que respecta a los destinos turísticos. Podemos hablar en el próximo bloque de dos caras de la misma moneda. Enseguida volvemos. Los uruguayos amamos muchas cosas además del fútbol. Amamos la diversión. Además del arte y la cultura, en Montevideo podés encontrar una gran variedad de bares, boliches y casinos que hacen brillar a la noche uruguaya. Durante el día, no te podés perder de visitar centros comerciales, restaurantes y la icónica Rambla. A solo 2 horas de la capital se encuentra Punta del Este. El balneario más exclusivo de la región reúne lujosas casas de moda, modernos bares y una movida nocturna única. Amamos la gastronomía. También a 2 horas de la capital se encuentra Colonia del Sacramento. Nombrado Patrimonio de la Humanidad, es un destino imperdible que mezcla una arquitectura mágica y una gastronomía sin igual. En las afueras de Montevideo se ubican las principales bodegas del Cono Sur, una parada obligatoria para los fans del vino. Amamos el relax. Para relajarse, nada mejor que la playa. Entre todos los tesoros que Uruguay guarda, se destacan el Parque Nacional Cabo Polonio, hogar de hermosas playas, y José Ignacio, paraíso del jet set internacional. Aprovecha tu viaje y enamórate de Uruguay. Además tenés beneficios. Conocelos en uruguaynatural.com.